Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver un poco el tema de operadores, ya sean aritméticos, relacionales o lógicos, que bueno, para aclarar algunas dudas, les voy a dejar este videito. Antes de todo, vamos a arrancar con dos operadores que ya se vienen usando, que es el operador de asignación y el de concatenación. Como todos bien saben, una variable la definimos de la siguiente manera. Definir variable, en este caso como entero. En el caso de PCIN, el perfil flexible, que es el que estamos usando en el curso, ya cuando realizamos esta definición que tenemos acá, a variable le está asignando un valor inicial de 0, la está inicializando en 0. Entonces, cuando realizamos esta instrucción de escribir variable, va a escribir en pantalla un 0. Ahora, en la línea 6, cuando ejecuta esta instrucción de acá, lo que está haciendo es con el operador igual, que es el operador de asignación que vamos a usar, le está asignando el valor de este dato 23 a la variable. Por ende, cuando ejecutamos escribir variable, va a escribir un 23 en pantalla. Y lo mismo cuando llega a la línea 9, le está asignando el valor de 78, le pisa el valor anterior a la variable variable y va a escribir un 78. Entonces, si esto lo corremos y lo podemos corroborar, estamos imprimiendo 0, 23 y 78 por pantalla, ¿sí? Bien, vamos a ver el operador de concatenación, como dijimos, es la coma, que es para realizar salidas más bonitas, para poder escribirla en una sola línea y darle un formato. Entonces, en este caso, estamos definiendo varias variables y para mostrarlas todas juntas usamos la concatenación, que es a través de la coma, en nuestro operador en este caso, y como en este caso vamos a correrlo y podemos ver una salida más prolija y dándole un formato donde decimos el jugador se llama Enzo, que es el valor de la variable nombre que tenemos acá, va el contenido. Si yo pongo en lugar de Enzo, pongo Juan, va a ser Juan. Su nivel es 5 con un puntaje total de 183, que son los valores que se le fueron asignando con el operador de asignación visto recientemente a las respectivas variables, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a ver justamente a lo que veníamos, que eran los operadores aritméticos, que no son más que los operadores de la matemática básica. Bien, tenemos, en este caso vamos a declarar dos variables como entero para realizar algunos ejemplos y ver cómo se comportan. Num1 le vamos a cargar un valor de 4 y num2 el valor de 2. Cuando realizamos operaciones aritméticas, estamos trabajando con expresiones aritméticas y toda expresión aritmética va a devolver un número, ¿sí? Incluso si una operación aritmética nosotros la dejamos en una sola línea, sin nada, sin realizar ninguna instrucción ni nada, va a tirar un error. Y acá viene por ahí un concepto de qué es instrucción, qué es expresión. Bueno, esto que vemos acá en pantalla es una expresión aritmética. ¿Por qué? Porque estamos usando el primer operador, que es el de suma, que es el más, y estamos sumando dos variables, pero así solo no podemos hacer nada. Necesitamos una instrucción o una asignación. En el caso que teníamos una asignación. Estamos asignando con el igual a la variable suma el valor de la expresión aritmética num1 más num2, que si reemplazamos los valores por lo que tienen las variables es 4 más 2, va a mostrar un 6, ¿sí? El otro operador aritmético es resta, que es el menos, y también podemos restar siempre dos números, ¿sí? 5 menos 6, o también podemos hacer num1 menos num2. El de multiplicación es el asterisco, el de la división es la barrita, el de la potencia es el acento circunflejo, y también que si no lo encuentran en el teclado fácilmente lo podemos escribir desde acá, haciendo un simple clic acá, donde estemos parados, nos va a tirar el signo. Lo mismo para el resto o el módulo. Esta es matemáticamente el resto es, para quienes no recuerden, nosotros tenemos una división, dividimos dos números, da un resultado entero y el resto de la división es lo que nos va a devolver esta operación aritmética. En este caso, 4, aplicándole el módulo o el resto con 2, va a dar 0, porque la división da 2 y el resto es 0. Si activamos esta línea que tenemos comentada, en este caso el resto va a ser 2. ¿Por qué? Porque 11 dividido 3 es 3 con un resto de 2. ¿Y qué es este mod que aparece acá? Este mod de acá es la otra forma de escribir el operador de resto, ¿sí? Acá tenemos los operando 11 y 3, y como decíamos, si no recordamos que era con el porciento o el mod, hacemos un clic acá y ya PCI nos inserta el operador, ¿sí?
Vamos a correr esto para ver cómo se porta. Por acá lo tenemos. Y como ven, acá tenemos la resta de los números, la suma, la multiplicación, la división, la potencia y el resto de los números, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a un tema un poquito más complejo. Antes de eso, operadores aritméticos, bueno, les dejo para que vean que se comportan igual que en las matemáticas básicas. Cuando nosotros tenemos esta ecuación, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es separar en términos. Entonces, primero vamos a separar en términos y lo primero que va a resolver el programa va a ser 3 por 3, porque tiene prioridad, tiene jerarquía ante la suma, es 9 y después va a sumar 1 más 9, que es 10. Si queremos primero sumar 1 más 3 y luego multiplicarle 3, tenemos que aplicarle paréntesis. Es como en la matemática clásica, acá lo tenemos. Acá hemos dejado también una ecuación un poquito más larga, que le asignamos el valor resultado 4 y vean todo lo complicado que parece. Es el valor de la variable resultado 1 por 4 menos el valor de la variable resultado 2, todo eso dividido 4 más a la potencia, el módulo, bueno, todo esto, por más largo que sea, es una ecuación matemática que va a terminar devolviendo un valor numérico, se le va a asignar con esto a resultado 4 y por aquí lo vamos a mostrar en pantalla, ¿sí? Si esto lo corremos, por acá tenemos el resultado y la magia, y si lo quieren hacer a lápiz en una hoja, compruébenlo, pero el resultado va a ser 153. Bien, ahora sí. Pasemos a los operadores relacionales. A ver, los operadores relacionales lo que están haciendo por lo general es, el operador relacional tenemos el menor, que es el signo menor, el mayor, el igual, que son dos iguales, el distinto, mayor igual, menor igual. Bueno, ¿y qué es todo esto? Dirán, bien, esto es una expresión lógica, ya deja de ser una expresión matemática. Acá tenemos, estas expresiones siempre van a, las operaciones relacionales van a comparar siempre datos numéricos, como en este caso, o pueden comparar datos alfanuméricos o cadena de texto, correcto, pero siempre tienen que ser el mismo tipo de datos, ¿sí? Si nosotros acá ponemos 34 y comparamos, la palabra hola es distinto a 34, si bien son distintos, pero el intérprete tiene que recibir, sus operandos tienen que ser del mismo tipo de datos, o sea, dos textos, dos valores numéricos o incluso dos valores lógicos, verdadero o falso. Vamos a reescribir acá. Acá si, por ejemplo, ponemos verdadero es igual a 2, me tira un error, pero verdadero es igual a verdadero, esto va a tirar verdadero si yo imprimo en pantalla. Y si pongo verdadero es igual a falso, esto no es error, es una operación relacional, una expresión booleana, que esto va a devolver un falso, porque verdadero no es igual a falso, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Y acá tenemos una serie de ejemplos, ahora lo vamos a ver escritos en pantalla. Acá escribe el menor, por ejemplo. 3 es menor a 2 y me va a dar falso, porque 3 no es menor a 2. Ustedes tienen que aprender a leer esto. El dato 3 es menor al dato 2 y ustedes responden por dentro y dicen no. Entonces, esto se va a transformar en un falso. Acá, estos van a ver impreso, no el 3 menor a 2 cuando lo escribimos en pantalla, van a ver impreso un falso, el resultado de esa expresión, ¿correcto? Que le está aplicando un operador relacional, porque estamos relacionando todos los datos preguntando si este es menor a 2. Si yo acá pongo un 4, 3 es menor a 4, me va a ser verdadero, porque es realmente verdadero. Y si pongo 3 es menor a 3, ¿qué les parece que sucede? Bueno, para quienes dijeron que es falso, están en lo cierto. Porque yo piénsenlo así, 3 es menor a 3, no, 3 es igual a 3, no es menor. ¿Estamos? Entonces esto lo vamos a dejar así y va a imprimir un falso. Bueno, después les dejé una serie de ejemplos para que lo vean. Vamos a explicar por ahí el distinto. El distinto, básicamente, lo que está preguntando es una operación relacional donde está haciendo está consultando la condición y dice 3 es, acá es distinto. 3, hola, ¿es distinto a chau? Sí, esto es verdadero, porque hola es distinto a chau. Pero ¿qué pasa si le ponemos hola, es igual a chau? Esto va a ser falso, porque hola no es igual a chau, ¿sí? Bueno, PSIN tiene las manias de por ahí
Siempre tienen que ir seguidos, ¿sí? Lo mismo lo podemos aplicar el distinto o el mayor. Cualquier operador de estos relacionales se lo podemos aplicar a cualquier tipo de datos mientras sean los mismos, o sea, texto y texto de un lado, número y número, o valores lógicos y lógicos siempre del mismo lado. No podemos mezclar los tipos de datos. ¿Estamos? Si acá tenemos variable, también nosotros podemos comparar variables. Por ejemplo, una variable que el contenido sea 3 con una variable que el contenido sea 4, podemos preguntar si son menor, si es menor igual, si es distinto. Aplica cualquier operador, ¿correcto? Vamos a correrlo como venimos haciendo para que vean nada más en pantalla los resultados. Igualmente les aconsejo, como siempre, que prueben, practiquen, porque es una de las bases para aprender a programar, ¿sí? Bueno, y vamos a ver, antes de terminar, vemos dos situaciones más. Operadores lógicos que pueden llegar a ser un dolor de cabeza. Los operadores lógicos, básicamente, estamos también en una expresión booleana, el resultado va a ser lo mismo que los operadores relacionales, vamos a tener como resultado uno de dos valores, verdadero o falso, nada más que eso. Pero acá, en lugar de comparar tipos de datos, está comparando expresiones lógicas. A ver, ¿qué es todo esto? Bueno, vamos con el más simple, que es el NOT. Tenemos en PCIN 3 y vamos a quedarnos con esos tres principales operadores lógicos, que es el NOT o el no lógico, la o el o lógico y el I, o bueno, I lógico o AND, OR para la O. El O lógico básicamente lo que hace es negar el valor de su operando. ¿Qué quiere decir esto? Vean este ejemplo. Acá tenemos la variable 1 que le asignamos el valor de falso. Le estamos asignando un valor lógico porque la declaramos como lógica. Entonces, en pantalla voy a escribir el valor de var1 negado. ¿Cuál es? Por decir así, el otro valor. Si no es falso, es verdadero. Entonces lo que hace, le invierte el valor. Yo en pantalla ahí voy a ver verdadero. Después se complica un poquito más el código. A var1 le asigna el valor del mismo var1 negado. Y no se asusten. Párense siempre primero de este lado del igual. Var1 acá, ¿cuánto vale? Vale falso. Entonces acá lo mismo que decir falso. Y falso, lo negado, ¿cuánto es? Verdadero. Entonces, todo esto sale un verdadero, que es el mismo verdadero que yo imprimí acá. Este verdadero se lo estoy asignando en este punto del programa, en la línea 6, a var1. Entonces, por lo tanto, en la línea 8 lo que va a imprimir es el contenido nuevo de var1, que ¿cuál es? Verdadero, exactamente. Y veamos que por pantalla vamos a imprimir dos verdaderos, ¿puede ser? Vamos a ver exactamente. Un verdadero de acá porque está negando el falso que trae, y acá no lo está negando cuando lo imprime, pero ya le asignó el valor negado, ¿sí? Parece complicado, pero véanlo que es bastante simple. Y ahora vamos con los otros dos operadores, que es el OR o el lo lógico y el AND o el ilógico, ¿sí? Como bien aclaré acá en el comentario, el o lógico, véanlo si quieren, como esta segunda parte, si ambos valores de sus operandos, izquierda y derecha, son falsos, va a devolver siempre falso. Cualquiera de las otras combinaciones, que quedan tres combinaciones más, va a devolver verdadero. Esto es cuando se habla de tabla de verdad en la teoría. Como acá estamos en la práctica, no lo vamos a ver, pero la tabla de verdad es que, pues, ¿qué pasa si tenemos falso o falso? Va a dar falso. Después si tenemos falso o verdadero, va a dar verdadero. Si tenemos verdadero o falso en el otro operando, va a dar verdadero. Y si tenemos verdadero o verdadero, va a dar verdadero. ¿Sí? Y para el ilógico es al revés. Cuando sus dos operadores son verdaderos, va a devolver verdadero. En las otras combinaciones va a devolver falso. Siempre eso vean en la cabeza. Esa es la prueba lógica cuando estamos hablando, acá ya lo estamos metiendo en lógica booleana, pero teniendo esos conceptos, esos dos simples conceptos van a resolver cualquier tipo de situaciones. Estos se usan mucho para condiciones, para un montón de cosas en la lógica, cuando veamos más avanzado estructuras de control. Entonces, veamos un ejemplo algo simple como para poder mostrar esto. ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Define una variable 1 que lo que está haciendo es 2 por 3. ¿Esto qué es? 6. Y de este lado, 4 menos 1 es 3. Entonces dice 6. Y acá es como usted tiene que empezar a leer
justamente acá tenemos una operación relacional, el tema que vimos hace un ratito. Entonces, 6 es mayor a 3 y esto es verdadero. Por lo tanto, a var 1 le está asignando el valor de esta operación relacional. Entonces, var 1 va a tener verdadero. Lo mismo acá, más simple, no tengo que hacer las aritméticas. Acá tengo aritmética y relacional. Acá tengo 2 es menor a 5, verdadero, y se lo asigna a var 2. Entonces, esta vale verdadero, var 2 vale verdadero. ¿Y var 3 cuánto va a valer? Var 3 va a valer el resultado de una expresión, pero ya lógica, no relacional. Entonces estamos usando una i. ¿Y qué dijimos? Si es verdadero de un lado y verdadero del otro lado, va a devolver verdadero. Cualquier otra opción va a devolver falso. Vamos a verlo, vamos a cerrar esto, vamos a volver a abrirlo, y esto es muy importante, estas pruebas verlas medios en vivo, ¿sí? Entonces acá ya lo corrimos e imprimió var 3 verdadero, que es lo que decíamos. Si ahora, y vean cómo podemos empezar a mezclar los operadores, a var 2 lo negamos, en este punto estamos haciendo que el contenido de var 2, que era verdadero, lo estamos pasando a falso. Entonces acá estamos analizando un verdadero y falso. Y tiene que dar falso, porque dijimos que la i lógica únicamente iba a retornar verdadero cuando sus dos valores eran verdaderos, ¿sí? Lo mismo si negamos de este lado, va a seguir dando falso. Y si no negamos de acá, también va a dar falso. Esas son las 4 posibilidades. ¿Qué pasa si esto es una O? ¿Qué dijimos de la O? Cuando los dos valores son falsos, va a dar falso. Entonces acá tenemos uno que es falso porque está negado y el otro que es verdadero, por lo tanto me da verdadero. Si los dos valores son verdaderos, sigue dando verdadero. Vean cómo actualiza acá la ejecución del programa. Y para que dé falso, ambos tienen que ser falsos. Y vean cómo actualiza y se va a transformar en falso. No se mareen con el tema de las variables. Lo mismo pueden hacer así, pueden poner un falso. Y estoy diciendo que este resultado de acá o aquel otro, si yo acá pongo falso, vean como falso o falso me va a imprimir falso, que es lo mismo que los resultados que tengo guardados en las variables. ¿Sí? Bueno, lo que quedaría por ver sería la parte de jerarquía, que medianamente ya la estuvimos viendo. La jerarquía en estos 3 tipos de operaciones es, primero, los aritméticos con el orden que tienen los aritméticos, ¿sí? ¿Cuál es el orden de los aritméticos? Bueno, primero le vamos a hacer caso a los paréntesis, después le vamos a hacer caso, como en matemática pura, ¿no? A la potenciación y al módulo, luego vienen multiplicación y división, y suma y resta por último, que es cuando separamos en términos. Luego vienen en la misma línea todos los operadores relacionales, o sea, el menor, menor igual, mayor, mayor igual, distinto, es igual, ¿estamos? Y los lógicos llevan un orden donde primero, que lo estuvimos viendo recién, primero es el no, esto se me fue, primero de todo es el not, el que tiene prioridad. Bueno, esto lo vamos a sacar de acá. Luego viene el ilógico y por último el o. Entonces, si acá, por ejemplo, a var 3 nuevamente le vamos a asignar el valor de var 1, ¿sí? Y a var 1 le hacemos una i, var 1 y var 2, o vamos a poner por acá, vamos a poner un not, y en el not vamos a poner un verdadero. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo, acá, ¿cuál es el orden de ejecución de cómo el programa va a decir qué resuelve primero? Bueno, primero en esta línea va a resolver el no porque tiene prioridad. Entonces, esto lo va a transformar internamente en falso. Luego va a resolver esta i porque tiene prioridad sobre la o. Entonces va a decir var 1 que vale verdadero y var 2 que vale verdadero. Esto se me va a transformar en verdadero, entonces voy a tener verdadero por acá o falso por acá. Por lo tanto, si esto funciona bien, tendría que estar tirando un verdadero. Y es así. Bueno, eso es todo. Espero que le haya servido. Vean, practiquen, como siempre digo. Y bueno, nada más por hoy. Chau, chau. Muchísimas gracias.